Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Itzel, te lo agradezco muchísimo. Buenas noches a todos. Anet, sí, vi que ya está la versión en español. Este, espero que esté ya, ahora sí, disponible en todos lados. Hoy fui a la universidad y todavía no lo venden ahí, pero, ay, yo espero que ya llegue pronto a todos lados, porque sí, no sé ustedes qué opinen, yo soy mucho de leer el libro, me choca leer en digital, me choca. Y aparte de que mis libros ya parecen de colorear porque subrayo por todos lados, pero creo que sí, el poder contar con el libro en físico a mí me va a facilitar un montón, por ejemplo, para hacer mis dictámenes, siempre me facilita mucho tener el libro a la mano mientras estoy haciendo el dictamen. Creo que es una forma de sentirnos seguros de que lo que estamos trabajando es lo más apegado a la ciencia, ¿no? Que lo podemos hacer. Entonces, qué chido. La neta es que yo ya me muero de ganas de tenerlo. Ya no sé dónde lo voy a meter, pero bueno, diría que aventar el DSM-4 TR sería fácil, pero la verdad es que estoy tratando yo también soy así, de que las hojitas entre los dedos. Pero la verdad estoy tratando de juntar todos los DSMs porque creo que al final, cuando sigan saliendo, ¿no? Ya ahora sabemos que más o menos en 10 años estaremos esperando una nueva versión y así, ¿no? Entonces, algún día, aunque si tengo hijos, los tiren como papel reciclable, algún día les quiero platicar de las colecciones, ¿no? Entonces, ojalá que pronto nos podamos hacer de él. Estoy seguro que Kevin ya tiene o está trabajando en obtenerlo digital, pero sí creo que no hay nada como tener las páginas. Hasta el olor al libro nuevo se siente más chido. Entonces, qué chido. Muchísimas gracias, Anet. Esperemos que pronto nos podamos hacer todos de una copia para poderlo usar lo más pronto posible. Y de todos modos, yo insisto en lo que he platicado desde la primera vez que comentábamos ya este tema en el Facebook Live, que Nicas yo creo que es la mejor herramienta que podemos tener, ¿no? Con todos sus bemoles, porque sabemos que, y digo, no sé qué tanto hayan ya investigado sobre nuevo, el DSM-TR, pero yo ya, la situación de los especialistas en salud sexual, otra vez no están tan contentos, ¿no? La bronca es que pues, todos los días están proponiendo términos nuevos, conceptos nuevos, que cada vez nos están dificultando más las clasificaciones, precisamente. Ahorita estaba no sé si conozcan la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero es conservadora, conservadora, conservadora. Y justamente estábamos hablando sobre cómo meter toda la parte de la salud psicosexual. Y pues bueno, realmente, por más que el DSM-5TR igual insista en ponernos los conceptos muy claros, salieron muchos argumentos de, oye, pero es que, a ver, el rol de género esto, y es que la identidad de género aquello, ¿no? Entonces, sigue dejando muchos signos de interrogación, pero al final creo que es algo de lo que he platicado desde el principio. No podría ser de otra manera, entendiendo que la salud mental va ligada a la cultura, ¿no? Y a la historia y a lo dinámico que es nuestra cultura como tal. Entonces, insisto, para cuestiones clínicas, creo que la mejor descripción posible es la del DSM-5TR, ¿no? Lo que ya me he podido echar, creo que sí es lo más, o por lo menos en la consulta que yo veo, la consulta como yo la manejo, es el que más fácil se me ha hecho aplicar. Sin embargo, no sé si pudieron revisar la página de la Organización Mundial de la Salud para revisar la CIE-11.
Para los que tenemos estas dificultades con la tecnología, pues no es como lo óptimo. Pero justamente la plática del día de hoy, y me gustará ya ahora que somos menos, me gustará escucharlos para saber si han tenido la oportunidad o alguna dificultad para navegar durante en la página de la Organización Mundial de la Salud, porque esto sin duda va a ser mucho más fácil una vez que tengamos este margen, ¿no? Para poder navegar en la CIE 11. No es tan complejo, pero al final el proceso de codificación sí no va a ser como con la CIE 10 que nos lo podíamos aprender de memoria y, ok, F20, esquizofrenia, ¿sabes? Se acabó. F70, discapacidad intelectual, y se acabó. No. Va a ser un poco más complicado, pero para fines de investigación. Al final, para poder nosotros argumentar un diagnóstico en un dictamen, no va a ser tan complejo, pero sí las especificaciones. ¿Sale, vale? Entonces, ok. Vamos a ver, ya platicábamos en las pláticas que le encanta a Kevin que sean en Facebook Live, ya vimos la historia y desarrollo de los manuales internacionales de clasificación. Ya también vimos los cambios más relevantes. Ay, Itzel, ¿me puedes recordar si se puede, que acabando esta sesión para mandarles los artículos en los que he tomado la bibliografía para que la tengan también? Y también descargué ya la versión para imprimir del capítulo de la CIE 11 solo de trastornos mentales. ¿Me puedes recordar al final, Itzel, para mandarte Claro que sí. compartirlos? Mil gracias. Sí, claro que sí. Anotado. Gracias. El capítulo 06, que se acuerdan que es el capítulo de los trastornos mentales en la CIE 11, son 230 páginas de puro trastorno mental. Cuando le dije a mi novia, le dije, oye, hay que imprimirlo para tenerlo en el consultorio, me dice, no, hombre, es que son 211 páginas, es un montón. Pues, comparado con las 1300 del DSM, pues no es tanto, ¿no? Pero, y precisamente ahí le vuelvo a dar más peso al DSM para las cuestiones clínicas, ¿no? Porque no se queda nada más en la descripción, sino que en todo lo que habíamos platicado de las características que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Entonces, pero pensando que nos dedicamos a hacer dictámenes, sí considero yo prudente que tengamos este texto a la mano. Por lo menos se los haré llegar y si son iguales que yo de que prefieren tener el papel, yo creo que también recurrirán a imprimirlo. Entonces vamos a ver precisamente cuál es el papel de estos dos sistemas de clasificación que son los más importantes. La próxima sesión vamos a hablar de otros sistemas de clasificación que se utilizan tanto en el DSM como en la CIE 11 para lograr unificar lo más posible los criterios diagnósticos y así facilitar no solo los diagnósticos, sino los tratamientos y mejorar los pronósticos de los pacientes a nivel mundial, ¿ok? Vamos a ver que hay una clasificación latinoamericana, obviamente las clasificaciones europeas yo creo que son las que se llevan las palmas, y así lo ha sido desde el principio, porque pues recordando que la CIE prácticamente se originó allá, ¿no? Y que la CIE se fortalece un montón utilizando otras clasificaciones como el mismo DSM, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero no sé si los que han podido ya tener acceso al DSM-5, seguramente vieron en la sección 1 esta partecita. ¿Cuál es la postura de la American Psychiatric Association sobre el uso de su publicación DSM-5 en el ámbito forense?
Obviamente, la Asociación Americana de Psiquiatría tiene que tener una postura al respecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque definitivamente se utiliza un montón. Eh, pero el impacto de la publicación de la Asociación Psiquiátrica Americana, sabemos que es un montón. O sea, si nos acompañaron en el curso de psiquiatría forense, recordarán que hablábamos del caso de Civil, ¿no? Del trastorno de identidad disociativa, o como se publicó en el DSM-3, el trastorno de personalidad múltiple. El impacto del DSM fue tal que habiendo sido diagnosticados o descritos menos de 200 en toda la historia, cuando se publica el DSM-3 con este diagnóstico, se empieza a diagnosticar por millares en Estados Unidos. Entonces, obviamente, ¿qué argumentaban los abogados? ¿Qué argumentaban los presuntos culpables? Trastorno de personalidad múltiple. Y hasta la fecha hay un documental que recomiendo increíblemente en HBO, que se llama Loco no demente, que habla sobre el impacto de este diagnóstico, ¿no? Entonces, desde ese momento, la Asociación Psiquiátrica Americana le quedó clarísimo que es un documento que se va a utilizar para fines forenses, guste o no. Como sabemos, y siempre lo he dicho, que en juicios nos damos hasta con tubos, sillas, lo que haya, ¿no? Entonces, la asociación se protege haciendo un muy breve comentario. Si nos ponemos a pensar que de sus 1,400 páginas aproximadamente, solo le dedica una al comentario sobre su uso forense, pues bueno, decimos entonces no. Así como que muy, muy preocupados no estaban. Pero ¿qué dice la Asociación Psiquiátrica Americana respecto a su uso en estos ámbitos? Bueno, no es que sea el documento para argumentar en juicios. Simplemente sí es una referencia muy utilizada, principalmente por abogados, por obvias razones, en el ámbito legal. La bronca es que lo que recomienda la Asociación Psiquiátrica Americana es que no perdamos nunca de vista que estos criterios están hechos para cuestiones clínicas. Clínicas, lo que hacemos todos los días en consulta. Y que no necesariamente están hechos para cubrir las necesidades de los legistas. Entonces, la Asociación Psiquiátrica Americana nos dice, a ver, ¿lo puedes usar? Sí. Sin embargo, no nos invita a que lo usemos como texto de referencia. ¿Ok? Obviamente, hay otra cosita que en esta sección no se menciona, pero que se menciona en la introducción y que es algo que yo he dicho desde el principio, desde antes de que saliera el DSM-5-TR, que ya lo mencionaba el DSM-5. Se requiere experiencia clínica para poder utilizar de buena manera este manual diagnóstico. Si cualquiera, o si una persona que no se dedica a la salud mental agarra el DSM-5 y se va leyendo diagnóstico por diagnóstico, criterio por criterio, va a haber un montón de falsos positivos. Porque en un momento como en el que vivimos hoy en día, por ejemplo, yo aquí en Jalisco, seguro escucharon en las noticias que antier hubo bloqueos, incendiaron coches, camiones, un Oxxo, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que yo viviera en una de las zonas donde hubo estas situaciones. Obviamente el sueño se afecta, obviamente estás intranquilo, obviamente sales al día siguiente y dices, ay, güey, no habrá nadie. Entonces, ¿quién va a poder decir, ay, no, yo duermo como bebé todos los días y no se me altera la concentración y no me siento irritable? Difícilmente, ¿no? O sea, si nos aplicamos los criterios diagnósticos, por ejemplo, de trastorno de ansiedad, nos va a quedar a todos. Entonces, ¿cuál es la bronca? Necesitamos ese callo clínico, ese criterio clínico que nos deja la experiencia para decir, ok, este es un trastorno, este no.
Entonces, ¿qué pasa si nuestro libro lo utiliza un abogado para decir, ¿sabes qué? Pues es que mi cliente, fíjate que tiene características negativas del estado de ánimo, tiene alteraciones que representan una hiperactividad del sistema autónomo y tiene alteraciones en el sueño. Tiene un trastorno de estrés postraumático y por eso cometió tal delito. Claro que no se puede, ¿no? Por eso es que nos solicitan a nosotros como peritos, como expertos en salud mental, porque supuestamente tenemos ese conocimiento para poder decir, ok, va, cumple con los criterios, cumple con el malestar clínicamente significativo, ok, puede ser que lo que haya sucedido tenga relevancia la enfermedad mental, ok, o la capacidad de obrar, ¿no? Que es lo que buscamos, por ejemplo, cuando nosotros interdictamos a una persona. Entonces, la postura de la Asociación Psiquiátrica Americana creo que es bastante clara. Si nosotros utilizamos el DSM, tenemos que tener una experiencia clínica que nos respalde para poder asegurar con este texto que hay o no un trastorno mental. Ya será chamba del abogado decir si ese trastorno mental pudo o no. Ya será ellos los que lo argumenten, pero nosotros requerimos de tener una experiencia para poder aportarle algo a la justicia. ¿Ok? Entonces, digo, creo que esta paginita no nos quita prácticamente nada de tiempo y es súper recomendable. Menos ahora que ya lo tengamos en español, pues bueno, padrísimo. Se puede usar siempre y cuando contemos con la experiencia clínica para poderlo utilizar. Sin embargo, sí me han tocado abogados que, pues muy colmilludos, que me dicen, oye, pero ¿por qué utilizaste la bibliografía americana? No sé cuántos de ustedes hayan revisado las guías de práctica clínica que se publican aquí en el IMSS. Bueno, se publican con la cooperación de todo el Sistema Nacional de Salud eh, para hacer diagnósticos, intervenciones como de prevención, tratamiento, etcétera, de los trastornos mentales, ¿no? Obviamente existen como la CIE de todo tipo de enfermedades, pero de salud mental hay 16 guías. Si nosotros comparamos con la cantidad de capítulos que existen del DSM-5, nos quedamos cortísimos, ¿no? Entonces, explícale eso a un juez, ¿no? Así de que, no, pues es que, oye, si utilizo las guías de práctica clínica, pues ni siquiera me va a venir el padecimiento. Y aparte de que vienen con bibliografía, pues sí, un poquito anterior, entonces un poquito ya como que lo podríamos opacar fácilmente al momento de un juicio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Insisto, si tenemos la experiencia clínica para decir, puedo utilizar el DSM en esta situación, se la pueden jugar. Mi recomendación es utilizar la CIE. Insisto, acuérdense que lo que más tenemos que velar es la validez del texto que nosotros usamos. Entonces es muy diferente si yo en mi dictamen pongo, bueno, esta información la saqué de, por ejemplo, el libro de medicina psiquiátrica forense en niñas, niños y adolescentes, que se publicó en México en el 2010. A decir, esto está establecido a nivel mundial por la CIE, que lo promociona la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y que es un trastorno de la conducta aquí, en China, en Japón, en Taiwán, donde quieran. Al final, obviamente, la autoridad debería de darle más peso al texto más validado. ¿Ok? Entonces, esa es la postura de la Asociación Psiquiátrica Americana.
Entonces creo que no hay mejor manera de poderlo utilizar que por medio de ejemplos. Y no sé si ya pudieron revisar el texto como tal, los criterios diagnósticos de los trastornos mentales, pero este ejemplo creo que es uno muy dinámico para poder utilizar los dos sistemas de clasificación y entender cuál es la relevancia de tener un diagnóstico completo. El ejemplo como tal no tiene nada de situación legal, pero es para que nosotros nos vayamos familiarizando con los dos sistemas de clasificación. ¿Sale, vale? Entonces, tenemos un paciente masculino de 19 años de edad. Él acude a consulta por presentar un cuadro caracterizado por ideas delirantes de tipo persecutorias, alucinaciones auditivas complejas de comando y aislamiento social. Creo que esto, así, ya nos suena algo, ¿no? Tiene la edad, tiene síntomas, ¿no? Después tenemos la valoración. Al examen mental lo observamos con aplanamiento afectivo, soliloquios y comportamiento suspicaz. O sea, en 5 renglones tenemos prácticamente un cuadro, un síndrome psicótico. ¿Están de acuerdo? Comenta el familiar que es el tercer cuadro similar, a pesar de estar en tratamiento desde los 17 años con olanzapina. Sin embargo, refiere que este episodio es el más sintomático de los 3. ¿A qué suena un caso clínico como este? ¿Han tenido en consulta algo similar? Sí, ¿A qué suena? esquizofrenia Completamente. con episodios múltiples, Ajá. actualmente sintomático. Buenísimo. Así es, completamente de acuerdo. Entonces, y es un caso, o sea, que lo resumí, digo, este es un paciente que me llegó a la consulta y ha sido un paciente que me ha costado un montón por súper resistente a tratamiento, ¿no? Entonces, ya los psiquiatras previos le habían intentado con medicamento de todo tipo y fue hasta ahorita que le pudimos poner medicamento de depósito que más o menos controlamos la, la sintomatología. Entonces, pero bueno, sabemos que nos suena a eso, ¿no? O sea, creo que no hay duda por ningún motivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, vamos a hacer una línea cronológica. ¿Por qué? Porque sabemos que la cronología nos va a decir no solo qué padecimiento es probable, sino que aparte nos va a poner los apellidos de cada padecimiento. Entonces, vamos a tener que en el episodio actual tenemos delirios, tenemos un paciente con alucinaciones, también vamos a presentar el aislamiento social y el aplanamiento afectivo. Entonces, lo interesante, como mencionábamos ahorita, es que ha tenido 2 episodios previos, ¿no? Los 2 episodios han sido similares, han habido delirios en ambos, ha habido alucinaciones en ambos. Según los familiares, ha habido aislamiento y el aplanamiento afectivo que se ha quedado marcado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí nosotros vamos viendo que entonces tenemos un síndrome psicótico de al menos 2 años de evolución. ¿Por qué? Porque los papás nos dicen que empezó la primera vez a los 17 años de edad. Hoy tiene 19 y es el tercer episodio significativo que está teniendo. Y yo coincido perfectamente con los criterios diagnósticos, esquizofrenia. Si no han podido revisarlos, digo aquí, me tomé la libertad de alterar un poquito el texto para poderlo juntar, por eso están los números de las páginas ahí metidos, pero
prácticamente los criterios no cambiaron, ¿no? Son 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presentes por una cantidad significativa de tiempo en un periodo de un mes o menos si fue adecuadamente tratado. Y al menos uno de estos 2 síntomas, tiene que ser el A1, A2 o A3. Es decir, delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. Nuestro paciente tiene delirios y tiene alucinaciones auditivas complejas de comando, ¿no? Que de por sí se relacionan mucho más a esquizofrenia. Sabemos que no ha cambiado desde el DSM-4, los otros 2 criterios es un comportamiento desorganizado o catatónico o síntomas negativos. La catatonía es un fenómeno clínico brutal. Solamente en esquizofrénicos yo lo he visto, si no me equivoco, en 5 casos, pero también lo he visto en otro tipo de psicosis como depresiones psicóticas, y en una ocasión me tocó verlo en un paciente psicótico por hongos alucinógenos. Es una característica brutal de la clínica de los pacientes psicóticos. También relaciona mucho solamente a trastornos del estado de ánimo. Eh, Ojalá algún día tengan oportunidad de verlo, porque sí, clínicamente es inolvidable. Luego, por una cantidad significativa de tiempo, desde que empieza la alteración, el nivel de funcional en una o más de los diferentes áreas, como puede ser lo laboral, las relaciones interpersonales, el autocuidado, está significativamente disminuido comparado con el nivel que se había alcanzado antes de iniciar los síntomas. Aquí estamos viendo que nuestro pacientito, claramente su nivel de funcionalidad se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Porque ha ido aumentando la cantidad de síntomas, ha ido aumentando la cantidad de episodios. El criterio sigue siendo el mismo, ¿no? De que de que estas alteraciones han durado al menos 6 meses, que se acuerdan, esa es la diferencia de la esquizofrenia contra el esquizofreniforme, ¿no? La cronología de los trastornos psicóticos, el episodio psicótico breve va de un día a un mes, el esquizofreniforme va de un mes a 6 meses, y la esquizofrenia va a partir de los 6 meses para arriba. Y en estos 6 meses completos de la sintomatología tiene que haber al menos un mes de síntomas positivos, que son los delirios y las alucinaciones. ¿Qué puede pasar? Entre episodios de síntomas positivos puede haber episodios prodrómicos o residuales donde lo que más quede o lo que más evidente sea son los síntomas negativos, que es común que el aplanamiento afectivo se mantenga, que el aislamiento social no vuelva a ser el mismo, ¿no? O sea, más bien que la sociabilidad no vuelva a ser la misma. Sí se agudiza mucho cada episodio, se encierran más, procuran hacer actividades más solitarias, pero en la cuestión interepisódica, por lo general, se mantiene, o sea, ya difícilmente logran recuperar la funcionalidad sociable previa al malestar. Y obviamente los siguientes son para descartar otros diagnósticos, ¿no? El de que ya descartamos un trastorno depresivo, un trastorno bipolar o un trastorno esquizoafectivo. El E, que ha sido el E desde hace muchísimo tiempo, no se le puede atribuir a ninguna otra situación médica o el consumo de alguna sustancia, que insisto, pues, ¿cuántas veces no hemos visto síntomas psicóticos a partir de consumo de sustancias? A mí me ha tocado de todo, ¿no? Desde alcohol, cannabis, cristal, de los hongos fue una brutalidad, ¿no? Me tocó una pacientita hace poquito con ayahuasca, entonces es increíble. Y esto es algo importantísimo. Si hay historia de un trastorno del espectro autista o un trastorno de la comunicación de inicio
en la infancia, el diagnóstico de esquizofrenia solo se puede hacer si los síntomas son muy significativos. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado que, incluso una sola vez me pasó en una situación legal, que me confrontaba el abogado, me decía, pero a ver, me estás diciendo que tiene discapacidad intelectual, entonces, ¿por qué me dices que tiene esquizofrenia? Híjole, pues porque sí pueden coexistir los dos, ¿no? Entonces, algo que siempre, o sea, que lo digo cada vez que puedo, el tener un trastorno mental es el máximo factor de riesgo para tener otro trastorno mental. Y entonces nos vamos a los especificadores. Creo que todos coincidimos en que este paciente tiene esquizofrenia, ¿no? Entonces nos vamos a los especificadores. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto, en este caso, va a ser para la cuestión clínica, ¿ok? Ya vimos que el familiar nos dice que ha tenido 2 episodios. Vamos a ver que hay 3 especificadores para que fuera el primer episodio, 3 especificadores para que sean múltiples episodios. A partir del segundo episodio ya lo consideramos una esquizofrenia de múltiples episodios. Y actualmente se encuentra sintomático. En este caso, según el DSM-5, se dice esquizofrenia de múltiples episodios, actualmente en episodio agudo. ¿Ok? Las características, sí ha tenido múltiples episodios, actualmente tiene síntomas. ¿Ok? Y ha habido un episodio, por al menos un episodio de remisión, que acuérdense que la remisión puede ser tanto parcial como completa. La remisión parcial disminuye la cantidad de criterios, o sea, en este momento no puedo hacer el diagnóstico, pero sigue habiendo criterios. Esa es la remisión parcial. La remisión total es la ausencia completa de criterios diagnósticos. Puede ser con o sin tratamiento, ¿no? Dependiendo de la enfermedad. Entonces, aquí ya vimos que nos vamos a ir una esquizofrenia de múltiples episodios, actualmente en un episodio agudo. Y lo que más me gusta a mí del DSM-5 es cómo valorar la gravedad de los síntomas. Ok, estoy en un episodio agudo. Y aquí, esta misma nota viene en el DSM-5, la severidad de los síntomas que presenta mi paciente, los síntomas en general de este episodio psicótico, se van a valorar utilizando una escala que nos recomienda y nos proporciona el mismo DSM-5. La escala de dimensiones psicóticas que viene en la sección 3. Esta tabla, bueno, esto es importantísimo, lo de hasta abajo. El diagnóstico se puede hacer sin estos especificadores de gravedad. Para cuestiones clínicas, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que tiene alucinaciones auditivas de comando, ¿qué calificación le pondríamos? Considerando, como nos dice aquí, 0 es que no hay, 4 es que están presentes y están severas. ¿Qué calificación le pondríamos a un chico que en un episodio psicótico tiene alucinaciones auditivas de comando? ¿Qué se les ocurre? 0 no están, 1, ok, sí hay, pero no suficiente para considerar que pueda ser psicótico, ¿no? 2, están presentes, pero son leves, hay poca presión para actuar, ¿no? No le molestan las voces como tal. O 3, presenta, perdón, presenta las voces, están en un grado moderado, siente esta presión de responder ante ellas, o de alguna otra manera siente malestar a partir de ellas.
O por último, 4, presentes y severas. Hay una gran preocupación por llevarlas a cabo. Le generan mucha molestia. ¿Han visto pacientes con este tipo de alucinaciones, así que les generan muchísimo malestar el tomar la decisión si hacerles caso o no? ¿Les ha tocado? Sí, Cómo fue ese pacientito? ¿Qué mm, decía sobre las alucinaciones? eran caritas que veía Ok, y en estas les decía si podía hablar o no podía hablar, pero también en algunas ocasiones le ordenaba lastimar a otros, matar. ok. Entonces no lo controlaba, él mencionaba matar, te voy a matar. Entonces las personas que estaban a su alrededor, él con la ecolalia repetía estos pensamientos, estas alucinaciones. Ok. Uf, Veía, alucinaba, deliraba, bueno, de todo el combo. sí, todo el combo. Ok, sí, Esto es el diagnóstico era esquizofrenia paranoide con trastorno limítrofe de la personalidad. ok, ok. Curioso, ahí hay una situación. Si bien hay muchos, perdón, si bien hay muchos diagnósticos que pueden ocurrir, los trastornos de personalidad con eh, patologías crónicas como esquizofrenia no suelen ser frecuentes que se diagnostiquen juntos. Hay algunos especialistas, por ejemplo, ahorita que fui al Congreso de Patología Dual, muchos especialistas comentan que una vez que tenemos una patología crónica que merma tanto como la esquizofrenia, que difícilmente se debe de hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que sí puede haber muchísimos rasgos y que claro que podríamos contener los suficientes para poder hacer el diagnóstico aparte de un trastorno de personalidad, pero sí hay muchos psiquiatras que mencionan que no están de acuerdo en eso, precisamente por los daños que produce en la capacidad de desarrollar esa misma personalidad, sobre todo cuando en varones vemos que empieza a los 15 años, ¿no? Pero sí suena pesadísimo ese caso, sobre todo porque aparte me imagino que había una buena predisposición a consumo de sustancias, ¿no? Sabemos que los pacientes con esquizofrenia, el 50% consumen alcohol, el 80% consumen tabaco. Es una locura, ¿no? Entonces, si tenemos aparte un paciente con trastornos límite de la personalidad, híjole, hay que tener muchísimo cuidado con todas esas situaciones. Y sí, la neta es que sí, este tipo de pacientes cuando tienen los síntomas tan evidentes, tan severos, eh, se les nota la angustia. Se les nota mucho la angustia de el no querer hacer algo, o sea, no querer obedecer a esas voces, ¿no? Y creo que es bastante evidente, sobre todo cuando son alucinaciones auditivas de comando que se le atribuyen principalmente ya sea a Dios o al diablo. Nosotras desde el área forense sabemos que cuando son alucinaciones auditivas atribuidas a alguien de sexo masculino y que se le da una connotación divina, son las más peligrosas. Yo lo que le digo a mis estudiantes de medicina, les digo, imagínate, güey, vas en el estacionamiento solo a las 3 de la mañana y de repente escuchas una voz que te dice, brinca, güey. No, entre que no sabes si sí o si no, pues mejor brincas. Entonces imagínate que te dé otras órdenes como, a ver, pégate, a ver, pégale, ¿no? Se hace algo realmente muy complicado. Y eso muchas veces explica por qué los delitos de este tipo de pacientes son tan ilógicos.
porque a la vista de alguien que no tiene ese padecimiento psicótico, no tienen nada de sentido. ¿Por qué acuchillaste 30 veces a alguien que se paró enfrente de ti en una carretera? No tiene idea, pero en su cuadro psicótico puede hacer mucho sentido. Después tenemos los delirios. Y a mí esto es lo que me encanta y lo que creo que enriquece un montón la cuestión clínica del DSM-5. Los delirios. Vamos a volver a tener la misma escala de clasificación de severidad, ¿no? 0, no están presentes. 1, hay, pero no me alcanza a saber si son delirios o si son ideas sobrevaloradas. Chance sí lo está persiguiendo la plaza, ¿no? Chance su pareja sí le está poniendo el cuerno, no sé, me queda esa duda. 2, si están presentes, pero son leves, ok, sí tiene esta idea de que Luis Miguel es su novio, pero pues X, no, o sea, no pasa nada, no genera malestar, si no hablamos del tema no pasa absolutamente nada. 3, ya están presentes y ya empiezan a cambiar su comportamiento, ¿no? Ya empieza a generar este sistema de creencias que llega a alterar no solo su vida, sino la de las personas que lo rodean. Y 4, severas, ya causan un malestar enorme, tanto en la persona que los padece como las personas que la rodean, ¿no? Por ejemplo, es esta persona que tiene, por ejemplo, como decía Itzel ahorita, ideas de persecución, tipo paranoides, y de repente lo ves en la calle con la gorra, con el cubrebocas, con lentes oscuros, no permite que se le vea ni un pedacito de su cara. Y de repente tú llegas a la tiendita, se te asoma este güey y tú dices, ay, a ver si no me asalta ahorita, ¿no? Y entonces lo empiezas a ver feo. Y en ese momento la persona reacciona y dice, este güey me está viendo feo, me va a hacer daño y te mete un guamazo. ¿No? Entonces ya vemos cómo ese delirio tiene un impacto muy importante en la vida de la persona que lo está padeciendo, ¿no? Y cuando son paranoides, que esa es otra parte que también nosotros como especialistas en salud mental y área forense tenemos que ver, los delirios con mayor riesgo de producir violencia son los de tipo paranoide o los de tipo celotípicos, ¿no? Que son mucho más frecuentes en varones con consumo elevado de alcohol. Casi siempre es el cuadro clínico que más vamos a ver cuando hay ideas celotípicas. Masculino, más o menos arriba de 30 años de edad, con consumo significativo de alcohol. Es lo más característico. ¿Y por qué es peligroso? Porque pues, el alcohol, como ya saben, ¿no? Nos borra los frenos inhibitorios del lóbulo frontal y si aparte tengo la idea de que mi pareja me está poniendo los cuernos con cualquiera que pase enfrente de la casa, pues claro que esto va a generar una toma de decisiones mucho más errática. Por eso son las dos ideas delirantes que más se relacionan a comportamiento violento. Y después el discurso desorganizado. ¿Qué nos puede dar el discurso desorganizado? Obviamente, ya habla de la severidad global del padecimiento, ¿no? O sea, una cosa es tener alucinaciones y delirios, ¿por qué? Porque sabemos que sí, la dopamina está durísima en la región mesolímbica, ¿no? Todo el circuito mesolímbico está infestado de dopamina y ahí nos está produciendo delirios y alucinaciones. El discurso desorganizado ya nos habla de una alteración mucho más compleja, mucho más global dentro de la estructura del cerebro. ¿Por qué? Porque ya no existe esta forma de hilar, esta forma de mantener una conversación. Obviamente, a más severidad, pues nos habla de que hay una mayor repercusión en el sistema nervioso central del paciente. Entonces, obviamente, 0 no está presente, en el 1, ok, ya empieza a haber alteraciones, pero son temporales. O sea, el paciente puede estar muy desorganizado, pero en ese momento puedo yo tener una valoración, digamos,
coherente. Una vez que ya lo tengo en nivel 2, ya la valoración se empieza a hacer un poquito más complicada. Puedo tener yo un poquito más de dificultades al momento de estar evaluando al paciente, pero todavía logro que me conteste lo que yo necesito que me conteste. Cuando ya lo tenemos en moderado, muchas veces ya es una persona que nos cuesta trabajo seguirle el ritmo en su plática. Tener una conversación congruente, coherente con esa persona se empieza a hacer mucho más difícil. Y obviamente cuando está en 4, muchas veces ya estamos hablando de un padecimiento que tiene un trastorno formal del pensamiento, como puede ser una ensalada de palabras, una conexión laxa de ideas, ¿no? Que es más característico en 2 situaciones. Pacientes en episodio de manía o pacientes con una enfermedad crónica como esquizofrenia de larga evolución. Es difícil que veamos un paciente bien tratado con un discurso tan desorganizado. ¿Ok? Y en cambio en manía sí se nos puede desorganizar de un momento a otro. ¿Ok? Y el comportamiento psicomotor anormal. Podemos tener desde un comportamiento igual, completamente normal, hasta una situación de catatonía. Insisto, si no lo han visto, busquen videos. Los pacientes catatónicos son impresionantes. Se ha encontrado poco respecto a por qué se produce, cómo se produce la catatonía, pero imagínense que puede ser tan grave que al momento de mantener la misma postura por tanto tiempo, es como si hubieran hecho un montón de ejercicio. No sé si alguien de ustedes ha escuchado sobre lo que es la rabdomiolisis. En caso de que no, la rabdomiolisis es una entidad clínica que se produce por lo general en personas que tienen un exceso de actividad física, en la cual el músculo se empieza a autoconsumir. No, es así como, híjole, ya me eché todos los nutrientes habidos y por haber en este cuerpo, necesito más proteína y empiezan a comerse los mismos músculos, ¿no? Por ejemplo, una situación muy burda, yo tengo un compañero que en la carrera de medicina se fue a una clase de CrossFit y el mismo día que salió de su clase nos mandó un mensaje, güey, me siento súper cansado, no sé qué me pasó y bla, bla, bla. A los 2 días no fue a la escuela y nos llega un mensaje de que estaba en el hospital. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el músculo se cansa tanto y necesita sacar más nutrientes y ya no sabe de dónde, pues empieza a comer sus mismas células. Y entonces la textura del músculo se pierde por completo. Cuando nosotros vimos a mi amigo, le tocábamos la pierna, ya no se sentía el músculo pues, recto como se debe sentir, se sentía como si fuera un empedrado. Y eso es de los parchecitos que el mismo músculo se iba consumiendo. Ahora, en mi cuate se produjo porque era un güey que no estaba acostumbrado a hacer ejercicio y de repente se la voló con una clase de CrossFit. Creo que sí, CrossFit, no me acuerdo. Y en los pacientes con catatonía, llega a ser tanto el desgaste muscular. Por ejemplo, yo una vez tuve un paciente que dormía con los brazos hacia arriba. Se llamaba Ernesto. Ernesto tenía esquizofrenia, súper psicótico y súper catatónico. Era dificilísimo quitarle el estado catatónico. Ernesto empezó a hacer rabdomiolisis. ¿Cómo nos damos cuenta? Ustedes saben que los riñones filtran la sangre, quitan todos los desperdicios que no tienen por qué estar en la sangre. Esos desperdicios son proteínas, ¿no? Cuando se deben a degradación del músculo, de la célula del músculo, ¿no? Sabemos que las células musculares están llenas de proteína. Por eso las personas que quieren aumentar masa muscular tienen que comer mucha, mucha proteína. Lo que pasa es que el músculo, al empezar a deshacerse, libera todas esas proteínas y llegan a la sangre. Pero las proteínas son muy grandes para pasar a la orina por las arteritas de los riñones. Y entonces se tapan los riñones.
Entonces, un paciente con rhabdomiolisis, por la causa que sea, puede tener un cuadro de insuficiencia renal aguda. Esa es lo importante de saber si mi paciente está catatónico o no. Que dirán, ay, bueno, ¿qué me importa que el güey esté como soldadito de plomo? Ok, probablemente no se vea mucho, pero la repercusión clínica es brutal. Entonces, si a mí me dicen, ah, no, es un paciente que no tiene comportamiento desorganizado, órale va, no pasa nada. Pero, si me dices, tienes un paciente con catatonía, cambia mi tratamiento por completo. ¿Por qué? Porque la catatonía no va a responder a antipsicóticos, va a responder a benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los ansiolíticos, ¿no? Y tiene que responder a dosis durísimas. Imagínense, el alprazolam, digo, el lorazepam que nosotros usamos en consulta a veces para dormir a un paciente, a veces utilizamos 1 miligramo, a veces utilizamos 2 miligramos, ¿no? A veces 3 y ya con eso es así como ya tienes que dormir porque sí. En pacientes con catatonía a veces requerimos hasta 17 miligramos. Entonces, ¿por qué? Porque si no, puedo llegar a un momento de insuficiencia renal aguda. Entonces, esta es la importancia de valorar adecuadamente la severidad de estos síntomas. Obviamente, en el caso que yo les presentaba, no hay datos de discurso desorganizado, no hay datos de comportamiento psicomotor alterado, ¿no? Entonces, le ponemos que no están presentes y tienen una calificación de 0. Después habla sobre los síntomas negativos. Y esto es lo que a mí me encanta del DSM-5 porque de verdad no deja espacio para que tengamos dudas sobre cada uno de los síntomas que van a estar calificándose aquí. Los síntomas negativos sabemos que son las 5 A's, ¿no? Abulia, anedonia, alogia, aislamiento social y el aplanamiento afectivo. ¿Qué indican los síntomas negativos en un paciente con esquizofrenia? Implican que no hay suficiente dopamina en la corteza prefrontal. Toda la dopamina que se está así sacando a lo loco está en la región mesolímbica. Al momento de que no hay en la región frontal, en la corteza prefrontal, es cuando estamos presentando todos estos síntomas. Y se ha visto y se sabe por qué, porque los medicamentos que son muy específicos, como el aripiprazol, que no se mete con la corteza prefrontal, hay una discreta mejoría de los síntomas negativos. Cuando nosotros damos haloperidol, que se lleva y bloquea la dopamina, tanto en el mesolímbico como en la corteza prefrontal, no hay manera de que esos síntomas negativos mejoren. Inclusive los empeoran. Entonces, aquí mismo valoramos la severidad de los síntomas negativos. Si vemos que sí, por ejemplo, algo muy común, los pacientes que están empezando a desarrollar su esquizofrenia, por lo general nos llegan con un afecto restringido, ¿no? Yo lo que siempre hago es trato de hacer como de comentarios o algún tipo como de broma para ver si se ríen o no. Los pacientes que están empezando te hacen la mueca de la sonrisa. Es así, como, ah, sí, 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 sí. Pero ahí queda, ¿no? O sea, hay una disminución en la expresión facial o en la prosodia. La prosodia es como esta parte rítmica del discurso. Y empieza a haber una disminución de el uso de los gestos, ¿no? Como que empieza a ser difícil que pongan el primer paso. Después, ya cuando están leves, ¿no? Vamos a ver que empieza a ser más evidente la disminución en la expresión facial, la prosodia empieza a afectarse, ¿no? Empieza a convertirse en disprosodia, pero cuando ya los empezamos a tener más severos, vamos a ver que la prosodia deja de ser una disprosodia y se convierte en una aprosodia. Ya no existe ritmicidad en el discurso. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Bien.
¿Y qué vas a hacer? Nada. ¿Y te gusta que te compren papas? Sí. ¿Por qué? Porque saben rico. ¿No? O sea, se empieza a hacer un discurso muy robotizado, sin ningún tipo de aumento en los tonos, no se notan las acentuaciones, ¿no? Aquí el aplanamiento afectivo ya se le conoce como afecto embotado, ¿no? Cuando empieza a disminuirse, está restringido, después se puede decir que está plano, cuando ya están severos es un afecto embotado, o sea, ya no hay más, no hay gestos. Tú lo tratas de hacer reír y no te dice nada. Tú le dices una pésima noticia, oye, pues falleció alguien, su cara no cambia. Es como si fuera una máscara, constantemente igual. Y entonces, pues vamos a ver qué calificación le vamos a poner a nuestro paciente. ¿Cuál es el interés? Insisto, si yo utilizo un antipsicótico de la primera generación, como es el haloperidol, como es el suclopentixol o el piportil, que muchos de mis maestros me decían que era el mejor antipsicótico que ellos pudieron haber probado. Son medicamentos que te bloquean la dopamina en todo el cerebro, incluida la corteza prefrontal. Entonces, si tengo un paciente sin síntomas negativos, me viene a toda madre dar un medicamento de estos, porque son de los más potentes para los síntomas positivos. Pero me pueden producir síntomas negativos. Entonces, si yo tengo un güey como este paciente que les platico, donde ya lo considero que tiene síntomas negativos moderados, porque ya llega con un aplanamiento afectivo significativo, ¿no? Ya la familia me lo describe completamente alógico, completamente aislado, chance el haloperidol no le sirve, ¿no? O chance me lo aplano más y lo mando directo a la cama y se queda en la cama, ¿no? Totalmente apático. Entonces sé que en estos pacientes tengo que utilizar un antipsicótico como, por ejemplo, olanzapina, que no es tan efectiva para los síntomas positivos, pero reduce el impacto que tienen los síntomas negativos, o el aripiprazol, que incluso los puede llegar a disminuir. Y algo que me encanta de esta tabla es que no se queda nada más con los 5 síntomas que nos menciona el criterio A de la esquizofrenia. Nos habla también sobre lo afectado que está la cognición. ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene la esquizofrenia en la cognición? Un montón. Si estamos viendo que uno de los criterios es que la funcionalidad no se recupera al nivel al que estaba antes de presentar los síntomas, esto quiere decir que la cognición se afecta significativamente. En cualquiera de los aspectos. Disminuye la capacidad de resolver problemas, disminuye la capacidad de juicio, disminuye la abstracción. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando le hacemos un examen de funciones mentales superiores o de funciones cognitivas a nuestros pacientes. Nosotros a todos los pacientes con esquizofrenia les íbamos preguntando cuestiones tan sencillas como abstracción, ¿no? O como toma de decisiones. Y lo hacíamos mucho por practicar, ¿no? Por ejemplo, oye, a ver, ¿en qué se parece un plátano y una manzana? No, pues en nada. ¿Ok? Una silla y una mesa, no, pues en nada. Y a veces les decías, oye, ¿en qué se parece un avión y una bicicleta? Y hasta se reían. No, pues en nada. Entonces, eso ya te vas dando cuenta qué tan severo está el daño cognitivo. El juicio ni se diga. Si el paciente está psicótico, nuestro juicio va a estar completamente desviado, ¿no? Entonces, creo que precisamente esto es lo que enriquece la clínica del DSM-5, que nos da la oportunidad de valorar la severidad de cada uno de los síntomas, incluidos los que no están mencionados en los criterios. ¿Por qué? ¿Cuántos pacientes con esquizofrenia se deprimen? Se ha visto que el 50% de los pacientes con esquizofrenia se deprimen en algún momento de su enfermedad. Entonces, ¿vale la pena medirlo? Claro que sí.
Entonces, obviamente, el que podamos ponerle una calificación mejora significativamente la atención que le podemos dar. Y igual, lo maneja igual, 0 si no está presente, 4 si lo vemos grave. ¿Los pacientes con esquizofrenia se deprimen de forma grave? Claro que sí, sabemos que el 15% de los pacientes con esquizofrenia mueren por suicidio. O sea, imagínense en los intervalos lúcidos lo que es saber que tienes una enfermedad que te hace escuchar voces, pensar que la gente te quiere hacer daño. Claro, claro que se pueden dar en la torre, ¿no? Entonces, es importante medirla, por supuesto. En mi experiencia nos ha pasado un montón, digo, ya no trabajo en el hospital psiquiátrico afortunadamente, pero nos ha pasado un montón que al momento que dicen, es un paciente esquizofrénico, dejan de preguntar cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces no les importa que el paciente con esquizofrenia, ya iba a decir F20, mal ahí, el paciente con esquizofrenia, haya intentado suicidarse. ¿Por qué? Estaba psicótico. No, hay que valorar una posible depresión, ¿no? Y hace lo mismo con la manía. ¿Por qué? ¿Un paciente psicótico puede tener un episodio de manía? Por supuesto que sí. ¿Solo los trastornos bipolares? No, también existe el trastorno esquizoafectivo, ¿no? Entonces, hay que valorar qué tan severo es este episodio de manía. ¿Existe la agitación psicótica? Claro que sí. No toda agitación psicótica es manía, pero es frecuente, por ejemplo, si mi paciente está psicótico porque se metió cristal o una dosis exorbitante de cocaína, claro que me puede dar síntomas maniformes. Y entonces ahí le puedo poner, ¿sabes qué? Sí, sí tiene síntomas de manía, están súper severos, ¿no? Tiene un ánimo completamente expansivo, está súper irritable, no duerme, suelta por cualquier diagnóstico es súper completo. La importancia es para el manejo. Si ustedes son psicólogos y nada más tienen, por ejemplo, de consulta, si tienen un paciente con psicosis y datos de manía severa, ¿vale la pena tenerlo en el consultorio? En ese momento hay que abortar los síntomas con medicamento de urgencia. Entonces, lo detectas, lo mandas volada al hospital psiquiátrico para que lo bajen con un medicamento y después poder hacer tu valoración sin tú correr peligro. Entonces, esa es la importancia de poder hacer correctamente el diagnóstico. Y entonces vamos a ver, basados en el caso, tenemos esta línea cronológica donde ya tenemos clarísimo que tenemos ahorita nuestro tercer episodio con delirios, alucinaciones, aislamiento social y aplanamiento afectivo, pero había otros 2 episodios. Entonces nos queda una esquizofrenia, como ya habíamos visto, múltiples episodios, episodio agudo actual, con delirios y alucinaciones graves, con síntomas negativos moderados. Un diagnóstico así de completo nos da la pauta para poder pensar qué voy a hacer con este paciente. Es un paciente que ha tenido recaídas. ¿Qué me hace pensar las recaídas? Puede ser mala adherencia al tratamiento. Causa número 1 de abandono, síntomas secundarios. Entonces veo, si tienes múltiples episodios, ¿qué pedo? ¿Te estás tomando el medicamento sí o no? ¿No? Entonces, desde el nombre que le estamos dando, nos sirve para pensar por qué estamos en esta situación, ¿no? Ni se diga de las situaciones, otras situaciones clínicas que pueden ser motivo de atención, donde uno de los que se menciona precisamente es la mala adherencia terapéutica. Entonces, si lo empezamos a adornar como debe de ser, nos da la pauta de qué es lo que tengo que hacer con mi paciente, por dónde tengo que investigarle. Por eso es que les digo, para mí la parte clínica, el DSM-5 no tiene igual. No hay ninguna duda sobre el DSM-5. Creo que todos coincidimos con la esquizofrenia, múltiples episodios, episodio agudo actual, con delirio y alucinaciones graves. Tengo un PDF con esta tabla
para también hacérselas llegar. Está en todos los DCMs, bueno, está desde el 5 al 5TR, pero viene en el PDF, viene la tabla y viene más o menos como una mini guía de cómo aplicarla. Entonces también se los voy a hacer llegar. ¿Sale, vale? ¿Dudas con el DSM-5? Va que va. Entonces, pasamos a la CIE. La CIE, no sé si tuvieron oportunidad de navegar por la página. ¿Sí pudiste, Itzel? Sí, sí, maestro. Súper. ¿Qué te pareció? ¿Difícil? Es accesible para ingresar a cada uno de las especificaciones. Está, Solo, ajá. solo que no veo las clasificaciones que tanto veía en el DSM-5, como los clúster A, B y C, ¿no? Entonces ahí sí me estoy perdiendo bastante. Veo lo que es muy completo en lo que son trastornos psicóticos, Ajá. desde esquizofrenia, esquizoafectivo. Pero, por ejemplo, el paranoide, trastorno paranoico, no lo identifico. En el DSM-5 me parece, veíamos el trastorno antisocial. Ajá. Aquí puedo visualizar de una manera más sencilla el trastorno disocial o disruptivo, Sí. que es en el comienzo de la infancia o adolescencia, pero hasta ahí. Sí, 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 sí. Y precisamente es donde, puta, o sea, yo lo veo con mi pareja, los trastornos de personalidad, pues es de lo que tenemos llena nuestra consulta. Sobre todo ella, que sí es psicoterapeuta, sí, o sea, su consulta está llena de trastornos de personalidad. El CIE siempre, desde mi punto de vista, ha quedado a deber mucho con las cuestiones de personalidad. Ujú. Y si nos dedicamos a lo forense, necesitamos claridad en los trastornos de personalidad. Los trastornos antisociales de personalidad ni se diga, pero los trastornos límites de personalidad también es común que los tengamos como personas privadas de la libertad. Ujú. Entonces, completamente de acuerdo. La herramienta es fácil de navegar, sí es bastante fácil. Si yo lo pude hacer, un salero lo puede hacer, porque sí está muy sencillo. Y la bronca reduce, y por obvias razones, ¿no? Reduce la importancia a los trastornos de salud mental que la Asociación Psiquiátrica Americana sí le puede dar, pues a eso se dedica, ¿no? Entonces, la bronca es al momento de que nosotros tratamos de hacer una equivalencia, probablemente nos quedemos cortos si utilizamos la CIE 11 para algunos diagnósticos. Y lo vamos a ver ahorita muy fácil utilizando el mismo ejemplo. La próxima sesión que vamos a hablar de la latinoamericana, sí, vamos a ver precisamente trastornos de personalidad, porque, pues bueno, creo que es el fuerte, ¿no? De lo que nos interesa. No nada más por el morbo, que a todos nos encantan los sociópatas y todo esto, pero sí para cuestiones legales necesitamos claridad en los trastornos de personalidad. Y si una herramienta no nos lo proporciona, vamos a tener que recurrir a las siguientes, ¿no? Entonces, justo la próxima vamos a hablar un poquito de personalidad. En esta, de nada más para que quede clarísimo el uso de la herramienta de la CIE, vamos a ver el mismo ejemplo de una persona con esquizofrenia. ¿Sale, vale? Entonces, utilizando el mismo caso clínico, la plataforma de la CIE nos va a proporcionar esto desde la entrada. ¿Se acuerdan que aquí veíamos que podíamos cambiar el idioma? Y la forma más rápida es irnos directo al buscador y poner la palabra que estamos buscando, ¿no? Sin embargo,
creo que la más completa para poder llegar a lo que nosotros estamos buscando de la manera más acertada es utilizando la navegación, tal cual. La navegación nos va a presentar los 26 capítulos y sabemos que el 6 es el de trastornos mentales, del comportamiento y neurodesarrollo, que es el que les voy a mandar en un ratito, ¿ok? Entonces, vamos a ver que si nosotros le damos al nombre, nos va a desglosar la descripción de esa patología, pero si le damos al triangulito, nos va a dar un menú, perdón, en el cual se va a enlistar las diferentes especificaciones que podemos nosotros tener del mismo trastorno. Entonces, en este caso, nos vamos al capítulo de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios. Vemos que si le picamos al nombre, nos va a dar la descripción, digamos, como corta, la descripción breve. La descripción y otros trastornos psicóticos primarios son tal, 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 ¿no? Que esto es lo que nos puede servir para argumentar de alguna manera nuestros dictámenes. Esto es lo que podemos utilizar como marco teórico. Y aquí no hay pierde, porque si el juez, supongamos que le dejaran tener su celular ahí a la mano, en ese momento puede decir, ah, pues mira, este perito por lo menos tan güey, no estaba, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos utilizar como marco teórico para dictámenes. En cambio, si le damos aquí en el triangulito, vamos a ver que ya nos va a mencionar cuáles son estos padecimientos del capítulo de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios. Y vamos a ver, muy similar al capítulo del espectro de la esquizofrenia del DSM-5, ¿no? El DSM-5 empieza con trastorno de ideas delirantes, después se va a, por cuestión cronológica, psicótico breve, después esquizofreniforme, después esquizofrenia. Acuérdense que el trastorno esquizoafectivo no está por aquí, pero, perdón, el esquizotípico no está por aquí. En el DSM, aquí nos lo empiezan a manejar, ¿no? Aquí nos lo pueden describir, pero acuérdense que es un trastorno de personalidad. Y entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir enriqueciendo nuestro diagnóstico. Ok, va. Vamos a ver entonces, ay, perdón, aquí se me movió mi diapositiva. Vamos a ver entonces que tenemos nuestro diagnóstico es esquizofrenia. Ay, se me movió un montón. Ya. Y volvemos. Primero, yo lo que recomiendo para poder llegar al diagnóstico más adecuado es primero la cuestión cronológica. ¿Es el primer episodio o son múltiples episodios? Porque ya vimos que hay diferentes especificadores, ¿no? Va a haber diferentes especificadores si es mi primer episodio y diferentes si es el segundo o posterior. Y entonces, una vez que elegimos, ok, son múltiples episodios, nos va a dar las opciones que hay. Múltiples episodios actualmente sintomática, que es el equivalente a actualmente en episodio agudo, episodios múltiples en remisión parcial o episodios múltiples en remisión completa. Acuérdense que es la misma, el mismo concepto para la remisión. Remisión parcial es que existen ahorita criterios de la enfermedad, pero no suficientes para diagnosticarla. Remisión completa, no existen en este momento criterios para hacer su diagnóstico. ¿Ok? Y siempre vamos a tener la sin especificación, ¿no? Que, insisto, son diagnósticos que deben de ser temporales. Entonces, nosotros seleccionamos nuestra esquizofrenia de múltiples episodios actualmente sintomática. Y después nos van a salir aquí las opciones de los síntomas, que es precisamente lo que nos decía el DSM-5. Ok, va. Estos son los patrones sintomáticos, no los necesitas para hacer tu diagnóstico, pero los puedes utilizar. Entonces, a mí me gusta muchísimo más la forma a través de la escala, ¿no? De la tabla de dimensiones,
que esta forma que lo propone la CIE, donde nada más nos los enlista y ya vimos que hay síntomas positivos en los trastornos psicóticos primarios, síntomas negativos en los trastornos psicóticos primarios, del estado de ánimo depresivo, del estado de ánimo maníaco, síntomas psicomotores y síntomas cognitivos. Prácticamente tenemos todos los dominios de la tabla. La diferencia es, ¿puedo tener delirios sin alucinaciones? Claro que sí. ¿Puedo tener alucinaciones sin delirios? Claro que sí. Por eso es que la tabla se me hace más rica todavía, porque los síntomas positivos, ok, va, son delirios y alucinaciones, pero puede ser que me esté dando la clave ahí mi padecimiento, ¿no? O sea, tiene nada más delirios, tiene más alucinaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Desde la parte de vista del tratamiento, por ejemplo, sabemos que es mucho más sencillo bajar alucinaciones auditivas que ideas delirantes con antipsicóticos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene alucinaciones auditivas severas, pero no tiene delirios, yo me voy con más confianza y utilizo risperidona, utilizo lanzapina, ¿no? Que son medicamentos más, o sea, que son potentes, pero que no tienen tanta fuerza para síntomas delirantes enquistados. En cambio, si tengo un paciente con consumo de alcohol, delirios celotípicos, con antecedente de que sabe usar armas de fuego, tiene armas de fuego en su casa, no escucha voces, pero él jura que su esposa le pone el cuerno hasta con sus hijos, híjole, mejor le doy un haloperidol para no dejar ningún espacio de que el medicamento pueda no hacerle efecto en esos delirios. A pesar de que sé que es más difícil de que me responda el antipsicótico. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a poder lograr con aquí la herramienta de la CIE-11? Ok, le damos en síntomas positivos en los trastornos psicóticos primarios. Órale, y nos va a desglosar todavía más qué tanto tiene esos síntomas positivos. Igual que la tablita. Insisto, creo que para mí es más fácil con la tabla. Entonces, vemos cómo el diagnóstico se nos empieza a hacer otra vez grande, igual que en el DSM-5. Vemos que es una esquizofrenia, episodios múltiples, actualmente sintomática. ¿Ok? Vemos que tiene sus síntomas positivos, que son severos. Y entonces miren cómo me va quedando el código. No sé ustedes, no sé, digo, nosotros entre entre lo común que estábamos en contacto con este tipo de pacientes, era fácil que nos aprendiéramos el sistema binumérico de la CIE-10. Sabíamos, por ejemplo, esquizofrenia F20, ¿no? Y a partir del punto era lo que íbamos cambiando. Después, discapacidad intelectual, F70. A veces era fácil de describir así, es que vamos a ingresar a un paciente con F70. Y así lo hacíamos, ¿no? Se nos hacía mucho más sencillo. Ahorita, con perdón, con este código, con esta forma de codificar, donde es ya multinumérica, está medio en chino aprendérselo. Ahora, sucede una cosa similar. No hay necesidad de aprendérselo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que mi enfermedad, como verán aquí del lado izquierdo, mi esquizofrenia de episodios múltiples actualmente sintomática es A20.1.10, digamos.
no pierde tanto la esencia del F20, ¿no? Aquí lo único que cambia es el 6, ¿por qué? Porque es el capítulo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es el capítulo de los trastornos mentales y el comportamiento. Y el código que necesito para yo decir qué enfermedad es solamente la primera parte, 6A 20.10. A partir de la primera diagonal ya son los especificadores. El primer especificador es que está sintomática, después va a venir, y aquí está, esto no me encanta, la forma en la que ponen no me encanta. Yo prefiero, no sé, lo prefiero muchísimo más cuando es redactado, ¿no? Siento que se hace mucho más complejo porque inclusive puede correr el riesgo de que nos perdamos en cuál es cuál. Y entonces mi paciente, vemos que tenemos síntomas positivos en los trastornos psicóticos primarios severos, ¿ok? Esta última partecita del código, desde el XS25, significa que son síntomas positivos severos. Y nos da la opción de seguir poniendo los otros síntomas, ¿no? Aquí, digo, nos vuelve a poner la opción de poner los síntomas positivos, que ya no tiene ningún sentido porque ya los acabamos de poner, pero nos da la opción, por ejemplo, de poner síntomas negativos. Y entonces seleccionamos los síntomas negativos, nos va a desglosar nuevamente la opción de calificar si son leves, moderados, severos o ninguno, que es el 0, 1, 2, 3, 4 de la tabla, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, un sistema de clasificación enriquece al otro, ¿no? Porque esto era algo que no nos proporcionaba la CIE-10. Entonces vamos a ver que, ok, mi paciente también tiene síntomas negativos, los calificamos como moderados y entonces nos va a arrojar el código de los síntomas negativos moderados. Entonces, vamos a ver que una vez pudiendo juntar absolutamente todos estas situaciones, vamos a poder establecer nuestro diagnóstico comparando los dos sistemas de clasificación. Esquizofrenia, por la CIE-10, por la CIE-11 va a ser episodios múltiples, actualmente sintomática, y el código va a ser este. ¿Se lo aprenden de memoria? Si se lo aprenden de memoria, los invito a Guadalajara a echarse unos tequilas y tortas ahogadas, porque está medio en chino. Insisto, ¿qué es lo que nos importa para nosotros poderle decir al juez? A ver, esta es una enfermedad que está clasificada y codificada en la 11ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Es esquizofrenia? Simón. Yo sí trato de poner siempre mi cara es la misma, Xochitl. Sí trato de poner siempre los códigos iniciales, ¿no? Insisto, cuando era la CIE-11 yo ponía esquizofrenia F20. Nada más, sin especificadores. Algo que menciona la CIE-11, perdón, es que el resto de los especificadores, los que son ya para cuestiones sintomáticas o las manifestaciones más sutiles, se van a utilizar para hacer investigación. Al momento de que nosotros podamos tabular esto, supongamos que viviéramos en un país de primer mundo, donde pudiéramos hacer copy-paste de esta situación, o sea, de estos códigos en todos los hospitales. Pues imagínense todo lo que podríamos hacer de bases de datos, ¿no? ¿Cuántos pacientes con esquizofrenia, con predominio de síntomas negativos llegan al Instituto Jalisciense de Salud Mental en un año? Imagínense lo hermoso que sería eso.
Lástima que en el Instituto Jalisciense de Salud Mental seguimos trabajando con máquinas de escribir, porque pues poner este código en máquina de escribir, no hombre, pues que mejor me mienten la madre, ¿no? Sí estaba medio en chino. Entonces, si pudiéramos todos los hospitales tener expedientes electrónicos donde literal ponemos el copy-paste del código, creo que sería brutal. Creo que nuestra forma de hacer epidemiología en México cambiaría un montón. Por lo menos en el área de salud mental, que es, pues es nuestra área, ¿no? Pero pues desafortunadamente sigue siendo un sueño y bastante irreal para nosotros. Entonces, 6 a 20 es esquizofrenia. Ay, ya no me jala. Y vemos cómo empieza a tener un poquito más de sentido. El punto 10 se refiere a episodios múltiples. Después, ¿se acuerdan que la primera opción es, ¿tiene síntomas actuales? Simón, actualmente está sintomática. 6 a 25 es que actualmente está sintomática. Ahora, dime qué tipo de síntomas es. El punto 0 ya me va a hablar de un tipo de síntomas, el punto 1 me va a hablar de otro tipo de síntomas. ¿Ok? El punto 0 son los síntomas positivos que están severos, mientras que el 6 a 25.1 vamos a estar hablando de las manifestaciones, los síntomas negativos, que en este caso están moderados. Entonces, si se fijan, empieza a tener mucho sentido la forma de codificar de la CIE-11. Insisto, no sé qué tan sencillo sea aplicarlo en un sistema hospitalario donde no tengamos pues, todas las herramientas, pero creo que la intención es bastante buena. No sé qué tanto la ejecución. Nada más ya, y si me dan ahora sí que el permiso de terminar un poquito temprano, ya porque la garganta la tengo hecha pedazos. ¿Qué opinan sobre los diferentes métodos de clasificar? Tengo aquí el DSM-5. Ay, no, ya no están viendo, ¿verdad? Qué pena, perdón. Qué menso estoy, discúlpenme. Les digo que la tecnología no es muy fuerte. Tengo aquí los dos sistemas de clasificación. DSM-5-TR, esquizofrenia, múltiples episodios, episodio agudo actual con delirios y alucinaciones graves, con síntomas negativos moderados. Mientras que por acá tenemos esquizofrenia, episodios múltiples, actualmente sintomática. En el nombre no vamos a agregar la manifestación o manifestaciones, pero sí en el código. Entonces, eso es lo que nos deja claro, o sea, si se fijan, nuestro código, o más bien nuestro nombre, va a terminar aquí, si lo extrapolamos al código. ¿Qué tan práctico va a ser? ¿Qué tan útil consideran estos dos sistemas de clasificación? Bueno, me parece que en cuanto a precisión, el CIE-10, el CIE-11 se lleva el premio en cuanto a los trastornos que maneja de trastornos psicóticos, por ejemplo, los disociales y los que se encuentran ahí. En cuanto a personalidad, sí considero que es vulnerable, Sí, al menos dentro de un peritaje, sí lo encontraría en el manejo que creo que me voy a concentrar en la cuarta clase que tengamos.
Y también me produce cierta confusión en las últimas codificaciones, que es precisamente en grave, leve, moderado y grave. Y, por ejemplo, no desarrolla en qué consiste cada una de esas codificaciones, solo lo menciona, pero hasta Así. ahorita no lo trae tan descriptivo como en el DSM-5, en el que te señala, por ejemplo, en las tablas de por qué es leve, por qué es moderado o por qué es grave. Exactamente, exactamente. O sea, sí creo que en cuanto a clasificar, o digamos, ordenar, pues sí, o sea, se lleva las palmas la CIE, ¿no? Pero para utilizarla al día a día en el consultorio o en una valoración forense, me cuesta un poquito más de trabajo creer que es tan útil. Estoy completamente de acuerdo. Creo que sí, la cuestión clínica es incuestionable, que es mucho más enriquecedora y tiene mucho sentido pensando que el DSM-5-TR, igual que el DSM-5, no solo se hizo por psiquiatras o por psicólogos, ¿no? Si bien son los que se ponen, o sea, los que se hacen el consenso para determinar los criterios, los comentarios vienen del público en general, de pacientes, de familiares, incluido gente que no tiene nivel en el entierro en la salud mental. Entonces, creo que esa forma de acercarse a la gente que no se dedica a la salud mental lo hace más útil y más fiel para las cuestiones clínicas, ¿no? O sea, como explicarme en qué consiste un delirio grave, ¿no? Explicarme desde el tipo de delirio, ¿no? Aquí, insisto, esta clasificación, si yo le pongo, ok, tiene síntomas psicóticos primarios, tiene síntomas positivos primarios, no me hace la diferencia entre si es un delirio o una alucinación. Entonces, ah, no me deja sentir como que tranquilo, porque ni siquiera te explica. O sea, aquí ya llega con el consentimiento de que tú sabes qué tipo de delirios hay, tú sabes cuáles son los síntomas positivos, tú sabes cuáles son las severidades. Y eso sí te puede limitar un poco, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si el DSM-5 te pide experiencia para aplicarlo, ¿por qué el CIE-11 no tanto? Y entonces se convierte en esa herramienta de doble filo que dices, bueno, sí me puede ser útil, pero al mismo tiempo puede no ser lo más útil en malas manos. ¿No creen? Y la neta es que sí, ok, la cuestión epidemiológica de investigación va a ser incuestionable. Creo que el hecho de hacerlo así de específico, probablemente para las siguientes versiones, ¿no? Que esperemos que también salgan ya de manera más puntual cada 10 años, más o menos. Yo creo que cada vez se va a ser mucho más enriquecedor porque ahora sí va a haber forma de clasificar qué tan frecuentes son síntomas positivos en trastornos psicóticos primarios, qué tan frecuentes son los negativos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que sí va a enriquecer mucho la prevalencia, pero si se fijan, no nos mencionaba la prevalencia, no nos explicaba las comorbilidades como lo hace el DSM, ¿no? Y lo que yo les digo que estoy enamorado del DSM-5-TR, los pensamientos y los comportamientos autolíticos, que los vemos todos los días relacionados a otras enfermedades de salud mental. Entonces, definitivamente para fines de investigación creo que esto va a ser un parteaguas, pero espero que la CIE-11 entonces sea considerada como solo un paso para acercarnos más a otro sistema de clasificación que sea mucho más enriquecedor. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, insisto, creo que yo la forma de adornar más el diagnóstico creo que es más eficaz para la cuestión clínica, que era una pregunta que me hacían todavía la sesión anterior. Eh, Creo que no hay duda de que mientras más nombres le podamos poner, me queda más claro cómo voy a dar el seguimiento.
Insisto, ya la próxima clase vamos a hablar un poquito más sobre, y sí estaba pensando, al final creo yo, no sé, díganme si opinan diferente para, digo, poner ejemplos diferentes, porque para la próxima sesión tengo pensado 2 ejemplos de trastornos de personalidad, que son 2 de los que ya prácticamente mencionamos ahorita, y cómo clasificarlos, o más bien cómo argumentarlos utilizando estos sistemas de clasificación. Eh, Desde mi punto de vista, lo que yo he podido trabajar en el ámbito forense, trastornos psicóticos son de los más relevantes porque es cuando le entro a pues ver si podemos lograr disminuciones de la pena por síntomas psicóticos, y los trastornos de personalidad, pues precisamente para argumentar todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo yo que son los ejemplos más significativos en el ámbito forense, por eso son los 2 que yo había considerado. No sé si tengan intención o ganas de que hablemos de algún otro diagnóstico para poder hacer un ejemplo con diagnósticos de otro tipo de trastorno para la próxima sesión, utilizando ya la, la clasificación de trastornos mentales de la latinoamericana, y los otros sistemas que tengo son la Asociación de Alzheimer Americana, que se me hace fenomenal, y la clasificación europea de trastornos afectivos. Entonces, no sé si quieran ver algún otro ejemplo, algún otro padecimiento en específico para agregar ejemplo la próxima sesión, o si tengan alguna duda. Ahorita veía un comentario de que los códigos clínicos se vuelve una prioridad, pero el lenguaje entre los especialistas de salud y para un juzgador explicarlos, sí, completamente de acuerdo, va a ser una bronca. Al final, ventaja del sistema oral, si el abogado está bien trucha, es que nos da el beneficio de nosotros poder explayarnos. Si no, ahí nos vamos a quedar cortos, y si se quedan solamente con pues con lo que pudimos poner en nuestro dictamen, que también me ha pasado, y pues me quedo con ganas de aventar la verborrea. Parafilias, ok, la verdad no he revisado el tema de parafilias. En la CIE, en el DSM sí me tocó dar una clase ya de parafilias. Lo manejamos para ver cómo lo clasificamos. Entonces meto personalidad y parafilias. ¿Les parece para la próxima sesión? Sí, maestro, y si puede hacer un paréntesis en trastornos afectivos, estaría muy bueno. Me Awesome. gustó la propuesta que tiene de trastornos afectivos. Perfecto. Entonces, manejamos afectivos, parafilias y personalidad. A ver si nos da tiempo de los 3. Pero sí creo que al final los ejemplos son pues, lo más enriquecedor, ¿no? Ujú. Ok, va, así le hacemos. ¿Les parece si terminamos? Mi garganta está a punto de mentarme la madre por seguir hablando. ¿Les parece si lo dejamos aquí? Y la próxima sesión empezamos con todo directo a los ejemplos, y ahora sí usamos nada más como base los diferentes sistemas de clasificación. ¿Sale, vale? Sí, claro que sí, maestro, y pues para recordar que lo más importante es conservar la salud. Cuando Así. tenemos salud, podemos abarcar las metas que nos proponemos. Así es que, mi estimado doctor, a cuidarse mucho, por favor, que lo atesoramos. Estoy segura que en este grupo todas lo atesoramos, por favor. Muchísimas gracias, Itzel. Te lo agradezco muchísimo. Ahorita te hago llegar los documentos para que los tengamos todos a la mano y que podamos consultarlos, pues ahora sí que como nos gusta, con los papelitos Claro, en la sí. mano. ¿Sale, Sí, vale? doctor, y con mucho gusto, si usted gusta en este momento, adelante. Y si no, de todas maneras, le puedo apoyar en recordar así de los artículos y sobre el capítulo 6 de los trastornos mentales del CIE 11. Perfecto. Se los agradezco Claro muchísimo. que Que sí. tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, muy bonitas noches a todos los asistentes, compañeros, colegas. Y nos vemos el próximo jueves en nuestra cuarta sesión.
Mil gracias por Muchísimas todo. gracias, linda noche, hasta luego. Hasta luego.